no son solamente los pacientes con VIH-Sida los que se pueden infectar. Volvemos a lo mismo. Todo aquel paciente que por una iatrogenia o por una injuria de tratamiento se le disminuyan los CD4, pues está en riesgo de tener una criptococosis. El cultivo crece pues como todas las levaduras, es una colonia pegada al medio, hay signos serológicos de infección en individuos con buena respuesta inmune, lo que quiere decir que en algún momento de nuestras vidas hemos tenido contacto con el criptococo y como evidencia de eso quedan anticuerpos de tipo IgG contra el criptococo, pero el sistema inmune definió y lo eliminó. En algunas personas puede quedar por ahí y se reactiva cuando hay pues una disminución de competencia de los CD4, de número y de competencia. Ya sabemos cuáles son las personas que están en riesgo, en altísimo riesgo de infección por criptococo. Es una enfermedad que es de alta incidencia, o sea, no es una enfermedad poco frecuente ni nada de eso. En ese tipo de pacientes, que bien sea que no están diagnosticados o la gente por lo general, o no lo están atendiendo adecuadamente, ¿sí? Se demoran en la entrega del tratamiento o se aburren de recibir tratamiento. Ningún tratamiento es sin efectos secundarios, o sea, cualquiera produce algunas cosas. La enfermedad por criptococo Gatti no se vincula con déficits inmunitarios, o sea que es un patógeno primario. Entonces se encuentra con él en la cantidad suficiente, porque ahí se tiene, para no infectarse con para desarrollar una infección grave con criptococo, se tiene en cuenta la virulencia de la cepa, la cantidad de la dosis y el estado inmune del paciente. Esas tres cosas se unen, igual que en Cándida. ¿Qué pasa? Un paciente que tiene las condiciones, la respuesta inmune y las cándidas que tienen todo un arsenal para producir la infección. ¿Sí? Ahí está el ciclo de vida, levaduras, cómo son inhaladas, van a pulmón, empiezan a multiplicarse y de alguna manera pues en la misma célula de la fagocitosis, en aquello que se llama el caballo de Troya, puedes ir y pasar la barrera hemática y el sistema nervioso central. Pero el criptococo tiene una cantidad de factores de virulencia. Primero la cápsula. La cápsula lo hace difícil para la fagocitosis, ¿sí? Produce ureasa. La ureasa le permite pasar la barrera hematoencefálica. La ureasa hace que el fagolisosoma no sea bastante capaz de eliminar el microorganismo. Entonces es un microorganismo que viaja dentro de la célula de la defensa, o sea que puede alcanzar cualquier órgano y el sistema nervioso central. El tropismo mayor del criptococo es el sistema nervioso central. Pero eso no quiere decir que él no pueda ir a otro órgano. Probablemente va a pulmón, no, lo primero es pulmón, sistema nervioso central y de ahí se puede extender a huesos, a vasos, a hígado, a cualquier lado. Por vía linfática o hematógena y pues fácilmente se extiende. Hay una primo-infección en pulmón, pero también puede haber una primo-infección a nivel de la piel, con un trauma. Si la persona es inmunocompetente, resuelve facilito, no pasa nada. Hablo de ambas. El problema es que encuentren un campo bien prolijo para ella y entonces puede crecer rápidamente. Igual, lo que ya les digo, puede viajar dentro de las células de la defensa, como pues ahí oculto, nadie ya está dentro, está fagocitado, ¿quién más lo va a fagocitar? Nadie. Ahí pasa la barrera hematoencefálica, la ureasa le ayuda a pasar y pues ya ahí puede entrar por piel a través de traumatismos. Es un clásico, el criptococo neoformas, variedad neoformas es un clásico patógeno oportunista. ¿Por qué patógeno? Porque tiene toda la capacidad de producir daño en el paciente. ¿Sí? Tiene todo su componente que permite hacer y degradar tejido. ¿Cuáles son? Vamos a mirarlas para ver cuáles son todos los factores que tiene. Entonces,
libre, pero cualquier ion de hierro que le encuentre lo fija y eso lo hace más difícil de degradar para el sistema inmune. Y además para el desarrollo de enfermedades va de manera directa. Tiene la cápsula y melanina y tiene un antígeno de superficie que ya les muestro que lo hace muy resistente en la. Y la película, además de todo, como si fuera poco, pues forma biofilms. Entonces eso le permite agruparse, repeler los antimicrobianos y repeler las células de la defensa. La cápsula está formada por polisacáridos y son polímeros largos que tienen este nombre glucuronoxidrobanano, que es el GXM, así lo van a encontrar, ¿sí? Y eso hoy en día se hace pruebas higiénicas para ver, se hace una prueba de vinculación para ver si hay ese, y pues eso ayuda también a diagnóstico antes de una función raquídea, o a la muestra de líquido cefalorraquídeo. Porque, ¿cuáles son las funciones de la cápsula del criptococo? Son barreras para la fagocitosis, y eso es igual a todos los agentes infecciosos, agota el complemento, inhibe la producción de anticuerpos, la secreción de citocinas, produce edema cerebral, hay pérdida de receptores de selectina, y acuérdense que se necesita que haya la unión entre las integrinas y las selectinas para poder pasar de la vía hematógena al líquido cefalorraquídeo, porque el líquido cefalorraquídeo tiene muy bajita la prenocitosis, o sea, ahí no hay células de la defensa. Una vez que se instaura la infección, empieza a haber interferón y factor de necrosis tumoral que activa la ida de las células de la defensa al líquido cefalorraquídeo, y por eso el recuento, la prenocitosis aumenta, ¿cierto? La actividad tóxica sobre las células se cree que favorece la replicación del VIH. Aquí están los factores de virulencia, la cápsula de GXM, que no es una carrera de bicicleta, evade o retrasa la respuesta inmune, produce fosfolipasas que estimulan el crecimiento, la lacasa que degrada lignina, formación de melanina, tiene adhesinas del tipo MATA alfa, pero regulación de virulencia, permite el paso de la barrera hematoencefálica como por la ureasa, los sideróforos que estimulan el crecimiento, la melanina que evita el estrés oxidativo y los cambios fenotípicos. La infección, ¿cómo empieza? Por inhalación de blastoconidia, pero también acuérdense que puede ser por cutánea primaria, por un trauma. Se produce infección pulmonar primaria, donde los macrófagos entran en contacto con el hongo, hay una respuesta inmunitaria con presencia de linfocitos T, y dependiendo del estado inmune del huésped, pues puede ser eliminado totalmente o permanecer en un complejo ganglionar, en los cuales puede estar todo el resto de la vida del hospedero controlado por la respuesta inmune, o, en caso contrario, pues desde allí diseminarse. La inmunidad pues depende de CD4 y CD8, pero pues es un paciente con VIH. La primera célula de la defensa que entra en contacto son los macrófagos. La fagocitosis se optimiza en presencia de anticuerpos, pero acuérdense que el complemento y los anticuerpos generalmente son inhibidos por la cápsula, entonces no hay una buena respuesta inmune. En la vía oral, como fue vía de infección, pues es la menos efectiva para el microorganismo. ¿Por qué? Por las enzimas. El microorganismo puede sobrevivir dentro de la célula, es ser eliminado totalmente, y pues ahí se necesitan citocinas, interferón y un completo funcionamiento de los métodos oxidativos y no oxidativos. Las distintas presentaciones clínicas son pulmonar, que es en la mayoría de los contactos es la inhalación de la levadura y va a pulmón. Del sistema
y ya dependiendo del estado inmune, la infección casi siempre puede ser bilateral, confinada a los lóbulos superiores, porque el microorganismo pues, necesita el oxígeno. En el caso de la sintomatología de la criptococosis, pues como es, todas son a nivel de pulmón, pues estamos hablando de pulmón, tiene más o menos parecido a todas esas. Un cuadro gripal con tos, fiebre, discreto dolor pleural, pero pues, a la medida que se va instaurando y volviendo más, digamos, más intensa la infección, la fiebre se vuelve constante, es un paciente que pierde peso, que no está saturando bien, que tiene astenia, adinamia, y el paciente presenta una tos con esputo mucoide o mucóico, y ahí se parece mucho a la tuberculosis, ¿cierto? Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial. Puede tener el murmullo, digamos, alterado, murmullo vesicular, estertores inconstantes y focos regulares. Se puede confundir con neumonías por bacterias gram negativas. Entonces, la muestra procesal es el esputo, cultivo, PCR y demás para determinar la presencia del microorganismo. El pulmón puede formar criptococomas, que son esas masas únicas a nivel del pulmón. Y desde allí, y lo grave es que desde allí puede alcanzar el sistema nervioso central. A nivel del sistema nervioso central, entonces, hay tres presentaciones clínicas más frecuentes, que son la meningitis, la criptococosis se puede presentar de tres formas, que son meningitis, meningoencefalitis y criptococomas. Digamos que el ingreso generalmente es el foco pulmonar, y es lo que ya hemos hablado. En la meningitis es la diarrea clínica más frecuente, casi en el 85 o 100% de los pacientes, con unas manifestaciones generales de lo que es una meningitis. Es un paciente que está, generalmente llega en delirio, desorientado, con rigidez en la nuca, con los signos de Kerri y Brusitsky que son positivos. El enfermo presenta vómito. Fíjense que en el caso clínico que leímos, el paciente no tenía vómito, y estaba orientado solo, podría decir que es un hombre, no más, ¿cierto? El resto está completamente desorientado. Vértigo, delirio, y generalmente lo que le dicen los libros es que el paciente llega en delirio. Es un paciente que está, digamos, pues, con delirio, con alucinaciones, irritable, cambios de personalidad y convulsiones y pérdida temporal de la memoria. Además tiene compromiso oftálmico, neuroretinitis, con lo mismo, con la afectación neuronal, fotofobia, estrabismo, diplopia, distalio, todo lo que corresponde a la infección que tiene. Se presenta hipertensión intracraneal mayor a 25 centímetros de agua, que acentúa los signos y síntomas. La otra presentación es la meningoencefalitis, pero esa es menos frecuente, pero es más grave. Es aguda, la persona fallece rapidito. Generalmente pacientes con trasplantes o con VIH tienen todos los signos de una meningoencefalitis aguda. Un paciente que entra en coma y fallece rápidamente. Y las criptococomas, que son poco frecuentes, pero se observa más en los pacientes con criptococo gas, o sea, pacientes que son inmunocompetentes, porque las dos
cutánea primaria que empieza por la inoculación a través de una solución de continuidad. Produce una lesión parecida a la esporotricosis cutánea primaria. ¿Se acuerdan cuál es la lesión? En el sitio de la implantación. Casi todos esos que vimos, histoplasma, coccidioides, toda la lesión cutánea primaria es un chapo en el sitio de la infección. Puede resolver fácilmente en un paciente inmunocompetente, pero no así en un paciente inmunocomprometido. ¿Sí? Puede afectar el sitio donde está creciendo, puede producir abscesos, ulcerados y demás. Y la cutánea secundaria ocurre por extensión a partir de la diseminación hematógena de la infección a nivel del pulmón o del sistema nervioso central. Esa aparición de esas lesiones en piel generalmente se consideran como una evidencia de la infección del VIH antes de que el paciente haya sido diagnosticado con VIH. Es más o menos lo que sucede con el histoplasma. ¿Sí? A veces quien se convierte en un centinela o en un marcador de la infección por VIH son las coinfecciones, y las criptococosis cutáneas secundarias. Pueden producirse nódulos, abscesos, úlceras en cara y cuello, muy parecido a la de histoplasma. Hay otras presentaciones clínicas como a nivel de hueso, por extensión de la lesión primaria. Más o menos el 10% de los casos tiene de la criptococosis pulmonar y sistema nervioso central, termina con una afectación ósea. Aquí afecta a los huesos grandes, puede producir osteólisis, puede producir osteofibrosis, periostitis y fístulas que salen a piel y drenan. Y a nivel de los ojos, pues produce parálisis motora, uveitis. Sobre todo, acuérdense que el citomegalovirus es una de las primeras coinfecciones que aparece en pacientes con VIH. Entonces aquí hay que hacer un diagnóstico diferencial con el citomegalovirus, porque generalmente cuando un paciente consulta por uveitis al oftalmólogo, una de las primeras pruebas que me hacen es una prueba de VIH. ¿Sí? Para ver si una uveitis es por algún accidente, porque por ejemplo algún accidente biológico donde salpica sangre y demás puede terminar generando una uveitis, pero el VIH pues puede facilitar las infecciones con citomegalovirus, con todos estos agentes infecciosos. Y ya la diseminación del agente infeccioso, pues ya eso, fíjense que habla de estado premortem, o sea, es ese paciente que es pues no hay marcha atrás con el ya está facilitando toda la extensión del agente infeccioso, no hay nada más que hacer. Entonces, eso que ustedes ven ahí es la levadura con capsulamiento. ¿Sí ven cómo es de pequeña la levadura? Lo que lo hace grande es la cápsula. Y esa es lo que uno ve cuando hace la tinta china. Entonces las muestras depende de donde esté sospechando la infección, lavado bronquial, esputo, líquido cefalorraquídeo, exudado, biopsia, etc. Y la mayoría que se diagnostican a nivel de meninges, digamos que el líquido parece normal, pero en los casos crónicos pues cambia. Ahí depende, pues digamos que la glucosa no es que tenga un marcado descenso, puede ser normal o ligeramente disminuir. Las proteínas sí aumentan y pues ahí pues, todos los otros parámetros que se miden, se puede hacer cultivo, biopsia, pruebas inmunológicas para el antígeno de criptococósico, que es la GXM, glucoronoxilomanano, líquido cefalorraquídeo o en suero, y esa es de las primeras pruebas que hacen, porque el paciente con VIH-Sida podría tener también una neumocistosis con neumocistis, ¿sí? Porque con 200 CD4 pues está bien complicado. Radiografías, tomografías, como
Como tratamientos, pues pueden usar anfotericina B, con los azoles, ketoconazol,